Buenas tardes. Bueno, el día de hoy les vamos a realizar un ejercicio de planeación. Mi grupo está conformado por John Faber Rojas y mi persona Angie Paola Medina. Entonces proseguimos a dar la descripción del ejercicio y después vamos a dar la solución. Bueno, entonces aquí vamos a seguir con el taller que vamos a solucionar, taller de MRP. Tenemos que el primer ejercicio nos dice que las semanas de un fabricante de ensambles de abrazaderas, entonces nos dice que la demanda del ensamble de abrazadera es de 130 unidades. Nos dan a continuación las piezas, la descripción y el uso de cada una. Tenemos que la pieza X es el ensamble de abrazaderas 1, que la pieza A es el tablero de pared, se usa 4 veces, así sucesivamente. Después nos dan la tabla de inventario, lo cual tenemos. Entonces nos dice que de la pieza X en inventario tenemos 25, de A 16, de B 60, de C 20 y así sucesivamente. ¿Qué nos piden? Nos dicen que en Excel creamos la MRP con la estructura del árbol de producto, que lo hemos venido haciendo. Después nos dice, como ve, nos hace una pregunta, que cuáles son las necesidades netas de cada pieza en la programa de maestro de producción. Entonces vamos a solucionarlo. Bueno, nosotros de este taller de planificación de requerimiento de materiales vamos a resolver el ejercicio 1, vamos a aplicar perfectamente el ejercicio 1 y el ejercicio 1 como consiguiente nos arroja un dato que son la subsistencia de inventario de cada pieza de X, A, B, C, D, E, F, G. Entonces el ejercicio nos pide que tenemos que hallar la estructura del árbol de producción y la solicitud de necesidades, las necesidades netas. Entonces, como consiguiente tenemos el árbol estructurado, que es este que dice que para X, según el árbol donde dice que para X hay una estructura entre que X tiene 4 unidades de A y 2 unidades de B y 3 unidades de C. Tiene un subproducto de X, tiene un subproducto de A, de B y C. Y B tiene un subproducto de E y D. Y C tiene un subproducto de F y G. Bueno, según el ejercicio lo vamos a realizar acá en la plantilla como tal de requerimiento de materiales, que dice que el ejercicio nos dice que tiene una subsistencia para X, una subsistencia de inventario de 25 unidades. Entonces colocamos el saldo disponible proyectado para 25 unidades. Acá vamos a suponer que las entradas de pedidos planificados va a ser por una semana. Entonces digamos que entonces el ejercicio nos dice que necesidades brutas cuenta con, acá dice que cuenta con 130 unidades de X, que es este mismo 130 unidades de X que nos hacen un pedido de 100 unidades de 130, un pedido de 130 y tenemos el saldo disponible en necesidades en stock, tenemos una necesidad de 25. Entonces, para las necesidades netas, tenemos que, como son 130 el pedido, entonces tenemos solo 25, entonces la necesidad neta va a ser de 105. Es decir, 130 unidades de pedido menos las 25 que tenemos en stock. O sea, y eso da un total de 105. Y como suponemos que el pedido va a ser una semana antes, entonces va a ser en la semana 9 de 105 que las unidades que hacen faltas en la expedición de pedidos planificados. Ya para el componente A, que dice que según el componente A es un subproducto de X. Y dice que X tiene un componente de 4 unidades de A. Entonces digamos que 105, tenemos 105 de X. Entonces
y necesitamos 4 de A, entonces 105 por 4 da 420 unidades que de requerimiento para el pedido, ¿sí? Y en el saldo disponible proyectado tenemos 16 unidades. O sea que es decir que 400 menos las 16 unidades que tenemos en stock, entonces nos hacen falta 404 unidades en necesidades netas. Y ahí solo llegaríamos solamente a necesidades netas porque decimos que o sea, no necesitamos de más unidades. Acá para el subproducto de B dice que según el árbol dice que X tiene un subproducto de 2 unidades de B. O sea, es decir, acá en B necesitamos 2 unidades de X y X son 105. O sea, 105 por 2 serían 210 unidades de requerimiento de materiales que necesitamos para el pedido. Y acá nos dice el ejercicio que tenemos para B. Tenemos una subsistencia de 16 piezas, unidades, de 60 unidades para el subproducto B. Entonces nos vamos a la planilla nuevamente. Tenemos un saldo disponible de 60 unidades. Y nos hacen un pedido de 210 unidades y tenemos 60, o sea, es decir, 210 menos 60 unidades que tenemos en stock, y eso es un total de 150 unidades para necesidades netas. Y como suponemos que es para una semana antes de entregar, entonces son 150 en la semana 9. Ahorita pasamos al subproducto C, que dice que para el subproducto C tenemos, según el árbol de producción, necesitamos para X necesitamos 3 unidades de C. Y según el problema nos dice que tenemos un saldo disponible de 20 unidades. Ese 20 unidades va en el saldo disponible proyectado. Y acá para generar el C necesitamos 3 unidades de X. O sea, X necesita 3 unidades de C. Es decir, 105 por 3 para un total de 315 unidades para el requerimiento de planificación de materiales. Entonces, como tenemos 20 en inventario, entonces serían 315 menos 20, sería para un total de 295 de expedición de pedidos planificados, 295 unidades que nos hacen falta para el pedido. Ahorita para el producto D, según el árbol de producción, dice que es un subproducto de B y B necesita 3 unidades de D. Acá en la planilla y el ejercicio también nos arroja que tenemos tenemos 180 unidades disponibles en stock, una subsistencia de 180 de saldo disponible. Y para generar el costo de planificación, el requerimiento de planificación en D, nos dicen que según el árbol necesitamos un B de ¿cuántas unidades? Según el árbol necesitamos 3 unidades de D. O sea, es decir, en B como son 150 unidades de requerimiento faltante, entonces necesitamos 3 de D. En D, entonces necesitamos 150 por 3, da un total de 450. Y como tenemos un saldo disponible de 180 unidades en stock, entonces nos hacen falta 270 unidades en necesidades netas. ¿Sí? Ahorita vamos para el subproducto de E, que dice que es un subproducto, L es un subproducto de B. Y nos dice, según el árbol de producción, nos dice que B necesita una unidad de E. Entonces nos dice, y en saldo disponible, según el ejercicio, nos dice que tenemos
que tenemos en 160 unidades disponibles en stock, una subsistencia de 160 en E. Y nos dice que necesitamos una unidad B, perdón, según el árbol B necesita una unidad de E. Y como ve tenemos 150, entonces 150 por 1 para un total de 150 unidades de requerimiento para E. Y como tenemos un total de 160 en stock, una subsistencia de 160 del producto, entonces no necesitamos nada. Y como necesitamos solo 50, más bien nos sobran 10 unidades que no nos hacen falta, porque pues tenemos las 150 completas, más bien nos sobran 10. Ahorita para el subproducto de F, que dice que según el ejercicio tenemos un saldo disponible de 1000 unidades para F. ¿Sí? Entonces, y según el árbol de producción, F es un subproducto de C. Y se dice que C necesita 4 unidades de F. Entonces necesitamos C, que C viene siendo 295. Entonces C viene siendo DF, viene siendo 295 por 4. Entonces viene siendo por 4 unidades de F. Entonces para un total de 1180 unidades para el requerimiento de planificación. Y como tenemos en inventario 1000 unidades, entonces solo nos hace falta 180. 180, ¿por qué? Porque 1180 que nos hacen el pedido y tenemos 1000 unidades en inventario, entonces nos hacen falta 180. 1180 menos 1000, 180 unidades para F. Ahorita en G, según el ejercicio, nos dice que tenemos 100 unidades en saldo disponible neto. Y según el árbol de producción, nos dice que G es un subproducto de C y que C necesita 2 unidades de G. Y C viene siendo 295. Y como necesitamos 2, entonces 295 por 2 unidades da un valor de 190 unidades que necesitamos para el nuevo pedido. Y como tenemos 100 unidades en inventario en stock, entonces restamos 590 menos 100 para un total de 490 unidades que nos hacen falta en necesidades netas, es decir, 400 unidades para llegar a 590. Entonces hemos finalizado totalmente el ejercicio y pues nuestro ejercicio fue hecho por este árbol de producción, que es lote por lote. Y pues no siendo más, pues espero que pues le haya quedado todo claro y pues hasta en otra ocasión. Gracias.